del año 2013. Para efecto de la comparecencia del artículo 33, don Cristian Manuel Vitero Muñoz y su defensa. Buenos días. Don Lorenzo Pérez Villegas y su defensa. Buenos días. Ya. Don Luis Arturo Riquelme Arevalo y su defensa. Buenos días. Ya. Don Marcelo Antonio Ferrari y su defensa. Don Carlos Alberto Richter Borque y su defensa. Buenos días. ¿Perdón? Ya. Don Luis Alberto Rogelio Plaza y su defensa. Buenos días. Doña Marcela Alejandra Morales Arista y su defensa. Buenos días. Doña Pamela Solange Riquelme Loyola y su defensa. Buenos días. Don Oscar Lantadilla Tapia y su defensa. Y me había avisado. Ya. Entonces continuamos con la exposición del señor Cruz-Miller. Gracias, señoría. El día de ayer habíamos comenzado, ¿no es verdad?, con una reseña general sobre la investigación y sobre las carencias de la investigación, así como las irregularidades de la misma. Luego de ello continuamos con los contratos propiamente tal, lo que el Ministerio Público ha singularizado como su capítulo segundo, y ya habíamos avanzado ya en algunas de esas imputaciones. Ahora lo que corresponde, señorías, es hacernos cargo, de acuerdo a nuestro orden, de lo que el Ministerio Público ha denominado como el delito 9 o el hecho 9 dentro del capítulo segundo. Esto es el contrato de mantención y mejoramiento de infraestructura deportiva de la comuna de Cerro Navia. Durante lo largo de esta audiencia, señoría, en más de alguna oportunidad se ha hecho referencia al principio de estricta sujeción a las bases. ¿Por qué recuerdo esto? Recuerdo esto porque este principio de estricta sujeción a las bases no solo debe ser relevante cuando el Ministerio Público lo estima, sino siempre. ¿Ahí? A propósito de Maipú, de hecho, se ha sostenido que esa es la falta. Y acá, en los procesos de Cerro Navia, cuando, como hemos señalado ya desde el día de ayer, ha habido una estricta sujeción a las bases y uno de los oferentes, por ejemplo, ha quedado fuera de ellas por no acompañar alguna documentación que se ha solicitado, se sostiene que estaríamos en presencia de la verificación de un delito de fraude. La cosa no puede ser así, a nuestro parecer, señor. Debe aplicarse para un lado y para otro con regularidad. No puede simplemente el Ministerio Público elegir o los querellantes cuándo sí decido aplicar esto y cuándo no. Respecto a este contrato, señoría, y tal cual veníamos haciendo durante el día de ayer el ejercicio, voy a remitirme también en alguna parte a este informe que ya veníamos adelantando, este informe en derecho. La licitación en análisis, que se desarrolló en una etapa, según lo preceptuado en el artículo 34 del Decreto Supremo 250, que contiene el reglamento de la Ley 19.886, tenía por objeto la habilitación, recuperación y mantención por un plazo de 50 meses de 22 recintos deportivos al interior de la comuna de Cerro Navia, 18 canchas de baby fútbol y 4 canchas de tenis. El plazo máximo para habilitar dichos recintos era de 2 meses. De conformidad, señoría, con el punto 5.3 de esas bases de licitación, los oferentes interesados debían acompañar a través del sistema de información de la Dirección de Compras y Contratación Pública los documentos anexos allí señalados, así como una oferta técnica consistente en una carta Gantt, el currículum del administrador del contrato que acreditara experiencia mínima de 3 años, así como también las especificaciones técnicas referidas determinados ítems señalados en las bases de licitación. Por último, señoría, la oferta económica debía contener, expresados en unidades de fomento, el valor mensual a pagar por el municipio por concepto de habilitación y mantención, según si se tratase de una cancha de baby fútbol o de una cancha de tenis. La pauta de evaluación, y aquí vamos a la estricta sujeción de las bases, ¿no es verdad?, también considera una ponderación del 70% para el precio y un 30% para la experiencia. Con fecha 30 de mayo se realiza la apertura de la licitación del 2012, ¿no es verdad?
con lo cual se dejó constancia de lo cual se dejó constancia en el acta respectiva, de conformidad también a lo señalado en el punto 5.5 de las bases administrativas que rigieron dicho proceso. Participaron dos oferentes: Sociedad de Inversiones Don Oscar Limitada e Infraestructuras Deportivas y Recreacionales Chile, Sociedad por Acciones. En el acta de apertura electrónica se dejó constancia que la oferta presentada por la empresa Sociedad de Inversiones Don Oscar Limitada era rechazada por cuanto dicho oferente no presentaba de manera completa los antecedentes referidos a las especificaciones técnicas requeridas en el 5.3 de las bases administrativas. Sin perjuicio de ello, en el proceso de evaluación de ofertas, y esto es muy importante, esto es esencial en la imputación del Ministerio Público, se dejó establecido que presentaba un certificado de patrimonio que no daba cumplimiento al requerimiento del punto 5.3.8 de las bases, que exigía la presentación de un certificado bancario de patrimonio y capacidad económica disponible con una antigüedad no superior a 30 días anteriores a la apertura, agregando que el patrimonio podrá ser demostrado por el oferente o por alguno de los miembros del consorcio oferente. Este incumplimiento señalado precedentemente, a juicio del informante, no podía ser subsanado ni aún haciendo uso de prerrogativas contenidas en los puntos 5.6 y 5.7, los cuales constan en las bases. Ello por cuanto, al igual que en la situación de la licitación analizada antes, el documento mal presentado debía tener una vigencia determinada, de modo tal que no existía solución alguna que salvase el error en el contenido, si se tratase de aquello, de manera que a juicio del informante, el municipio de Cerro Navia actuó conforme a derecho, rechazando la oferta de la empresa en análisis. El informe 75 de la Contraloría General de la República, que también ha sido profusamente citado, señoría, se hizo cargo de este informe. Sin embargo, a nuestro parecer, no sostiene dicho informe lo que el Ministerio Público ha sugerido. Dicho proceso, dicho macroproceso de auditoría del año 2014, la Contraloría revisó, dentro de otros aspectos, un conjunto de contratos suscritos por la Municipalidad de Cerro Navia, dentro de los cuales se encontraba este contrato celebrado. Del examen de la documentación que aportó la Contraloría soportante de este contrato, la Contraloría no detectó irregularidades en el proceso de licitación, sino que propiamente tal, y contratación propiamente tal, por lo que no efectuó observaciones sobre este aspecto. Sin perjuicio de ello, en la etapa de ejecución del contrato, concluyó que a través de este se modificó la designación de la unidad técnica responsable del mismo, pasando de la Secretaría de Planificación, según señalaban las bases, a la Dirección de Obras. Igualmente señaló que el referido contrato no había sido publicado en el sistema de información de la Dirección de Compra y Contratación Pública. El municipio formuló debidamente sus descargos y subsanó las observaciones, no efectuándose reparos posteriores, según da cuenta el informe final 75-2014 de 17 de marzo del 2015. Señoría, esto es muy importante. Se hicieron dos observaciones por parte de la Contraloría General de la República. Dos observaciones. La primera es que el contrato, luego de suscrito, no había sido subido al portal web. Luego de suscrito, terminado ya todo el proceso licitatorio, ya adjudicado, no fue subido al portal, error administrativo, por cierto. Y en segundo lugar, que durante la etapa de ejecución, y aquí voy a ser honesto, ignoro la razón, será una razón técnica, razón administrativa, la unidad técnica responsable de la ejecución del contrato se modificó. En las bases era la Secretaría de Planificación y en la práctica, en la ejecución del contrato, terminó siendo la Dirección de Obras. Indudablemente, señoría, ninguno de esos aspectos puede, ni en lo más mínimo, ser considerado como motivante de una imputación penal.
Recalcando algunas ideas sobre esta misma licitación, señoría, cabe hacer presente que no existió respecto a este contrato reclamación alguna al Tribunal de Contratación Pública ni a la Contraloría General de la República tampoco. Es bien relevante lo que dice en relación con el cumplimiento de este contrato. En los contratos similares a los que se ha hecho referencia la Municipalidad de Maipú, la imputación del Ministerio Público, o lo que ha tratado de lograr el Ministerio Público, es acreditar que dichos trabajos no están hechos. Es lo que hizo en el caso, ¿no es verdad?, de estas canchas que se hicieron en la Municipalidad de Maipú. El Ministerio Público nos exhibió incluso fotografías que hacían referencia al supuesto mal estado, no sé, yo no veía bien, digamos, pero al supuesto mal estado de las obras e hizo consistir en ello, ¿no es verdad?, el perjuicio, el fraude, en definitiva. Me llama la atención una cuestión. ¿Por qué no se hizo lo mismo en el caso de Cerro Navia? ¿Por qué el Ministerio Público no exhibió una foto respecto de estos trabajos en la Municipalidad de Cerro Navia? Recordemos, señoría, recordemos que este es un delito que requiere perjuicio. Y yo creo saber por qué no se exhibieron fotografías de las canchas de la Municipalidad de Cerro Navia. Y es porque las canchas, conforme yo puedo ver en las fotos que tengo yo aquí a mi mano, que voy a entregar al Ministerio Público, ¿no es verdad?, están impecables. Impecables. Cuando el señor Torres declaró ante la Fiscalía, este fue uno de los puntos que se trató. Incluso en alguna oportunidad el funcionario Navarrete, el genio a cargo de esta investigación, por parte de la Brigada de Lavado Activo, persona que yo tuve la oportunidad de compartir, digamos, y lamentablemente debo decirlo, difícilmente une dos frases con un hilativo. Comenzó a preguntar por el estado de las canchas y a sugerir así como, mire, la fiscal estaba presente, ya lo puede ratificar, y a sugerir, pero es que estas no están mantenidas, pero mire, esto no está mantenido bien. Yo fui a ver la cancha tal parte y estaba tan perdido que nosotros tuvimos que explicarle que las de este contrato son las que se registran en estas fotos. ¿Qué quiero decir con esto, señoría? El trabajo de ir a mirar las canchas de las que da cuenta este informe, esta licitación, ni siquiera se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Nosotros tenemos una explicación. Porque están impecables. ¿Es posible sostener, señoría, desde este punto de vista, que existe un perjuicio? ¿Es posible sostener que, volviendo a la imputación primigenia, ¿no es verdad?, ¿es posible sostener, acaso, que se creó artificialmente una necesidad? ¿Es posible sostener, acaso, que crear una necesidad ficticia es poner canchas para los niños de Cerro Navia? El Ministerio Público hizo un bonito discurso sobre la comida fría de los niños, pero parece que, de la misma forma, los mismos niños de Cerro Navia es una necesidad generada, artificial, el que tengan canchas para jugar. No es parte de mi discurso ese, por lo tanto, no voy a continuar en esa línea. Se sostiene, además, que don Marcelo Torres habría cometido el delito de soborno, haber pagado a otros concejales por aprobar supuestamente este proyecto. Sin embargo, señoría, insistimos, todavía no he visto un antecedente que así permita siquiera sugerirlo. Incluso en este caso es interesante que este señor concejal Tamayo, que rechazaba todo, de oposición absoluta, como hemos visto, con pretensiones de otra índole, además, incluso aprobó este proyecto. ¿Él también habrá recibido este supuesto incentivo? No hay ningún antecedente, ninguno. Antecedente de verdad no existe. No hay mucho más que hacer referencia a esto, señoría, sobre todo cuando ha quedado demostrado ya que objetivamente la empresa del señor Acevedo quedó fuera de la licitación por motivos distintos a los que se ha señalado en la imputación. De acuerdo al Ministerio Público, esto tuvo que ver con el origen del pasto, con que las bases habían solicitado un origen determinado de pasto.
Señoría, el Ministerio Público exhibió las bases, porque eso no es efectivo. Eso es derechamente faltar a la verdad. Nunca en las bases se dijo, oiga, usted debe ocupar Pacto Español. Ese es un requisito de las bases. Eso no es efectivo, señoría. Eso es falso. Si uno revisa las bases que están en poder del Ministerio Público, puede advertir que este argumento solo existe en su imaginación. Nunca se solicitó un origen determinado como condición de adjudicación. Únicamente, y como se hace siempre, en todos los contratos, en todas las licitaciones, lo que se solicita es un certificado de origen de los productos, de origen de la mercadería, de origen del producto en definitiva. Pero eso ni siquiera, señoría, tiene puntuación en el contrato. Como hemos visto ya, se adjudica por precio y por experiencia, de forma tal que en lo que dice relación con esa imputación no es efectivo. Valga hacer referencia, además, que pareciera que en este caso al menos no hubo un error en cuanto a la opción de la empresa adjudicataria, puesto que, como he dicho ya, se trata de canchas que están impecables luego de años de uso y han sido debidamente mantenidas, pero de eso no hemos oído ninguna palabra. Una vez más, la alarma del principio de objetividad. No voy a referirme más a dicho contrato, señoría. Voy a pasar derechamente a lo que dice relación con el hecho número 10 del capítulo 2 del Ministerio Público y que dice relación con el contrato de la empresa, la licitación que se adjudicara a la empresa Citeluz. Y voy a remitirme, señoría, en este punto una vez más, de forma más sucinta aún, al informe en derecho del que ya he hecho mención. Este proceso, señoría, se publicó en el Sistema de Información de la Dirección de Compra y Contratación Pública, de conformidad, ¿no es verdad?, los artículos 24, 25, 26, 54 del Decreto Supremo 250, al que tantas veces ya he hecho mención. Se desarrolló en una etapa también esta licitación y tenía por objeto el servicio integral para la mantención, reposición y mejoramiento del alumbrado público. El plazo del contrato era de 12 meses, el cual por una aclaración de oficio del municipio se extendió a 48 meses. De conformidad a las bases, los oferentes interesados debían acompañar a través del sistema de información de la Dirección de Compra y Contratación Pública los documentos anexos allí señalados, así como una oferta técnica consistente en currículum del encargado. Debía ser ingeniero eléctrico, clase A, con licencia SEC al día, el currículum de la empresa, indicando proyectos significativos desarrollados, acreditación de experiencia, de acuerdo a lo señalado al punto 5.3.2, en la letra E, metodología indicando un plazo de ejecución, qué sé yo. En el proceso de aclaraciones a la propuesta, señoría, y esto es importante, con fecha 12 de julio del 2011, culminó el proceso de consulta a las bases, que se hizo a través del foro, el foro de información de la Dirección de Compra y Contratación Pública. Se efectuaron 66 consultas. Se deja constancia que el municipio en el proceso de respuestas a las consultas modificó el punto 11.2, que decía relación, como ya adelantado, con el plazo de duración de 12 a 48 meses. La aclaración fue publicada, qué sé yo. Por aclaración número 6, y esta es importante, esta es muy importante. Por aclaración número 6, se señala que los oferentes podrán acreditar experiencia tanto en el desarrollo de proyectos nacionales como internacionales. Sobre este acápite, señalar que esta última aclaración, a juicio del informante, me refiero al informe, ¿no es verdad?,
no constituye una modificación de bases, ya que ellas no establecían limitación alguna respecto de la experiencia, la que por tanto podía ser nacional o internacional, de conformidad con los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile. Así lo señalaba el punto 5.3.2 de las bases, que se limitaron a señalar que el proponente debía presentar indicando los proyectos más significativos. Se ha señalado en muchas oportunidades por el Ministerio Público, como el núcleo fáctico de esta imputación, que lo único que se solicitó en esta licitación como experiencia era experiencia internacional. Y que esa era la vía por la cual las bases estarían arregladas de antemano, ¿no es verdad?, para favorecer a una empresa por sobre otra o en perjuicio directamente de Chilectra, sugiere el Ministerio Público. Señorías, lo que acabo de leer es claro. No es efectivo tampoco que se haya solicitado experiencia internacional. De hecho, a propósito, como he señalado ya, del proceso de aclaración de las bases, se señala que los oferentes podrán acreditar experiencia tanto en el desarrollo de proyectos nacionales como internacionales. Y específicamente se refiere a la indicación de los proyectos más significativos. Se presentaron 6 ofertas. La correspondiente a la empresa Sociedad Eléctrica de Medellín S.A. fue rechazada en virtud de que no entregó la boleta de garantía de seriedad de la oferta. Se evaluaron las ofertas. La Comisión de Evaluación, con fecha 30 de agosto del 2011, emitió el acta de evaluación 22/11, en la que dejó constancia de que la empresa Sedona Chile no acompañó los certificados consignados en las letras E del punto 5.3.1 y E del punto 5.3.2 de las bases de licitación. Esto es, el certificado de afiliación que cubre enfermedades profesionales y accidentes del trabajo y certificados que acreditan experiencia en el rubro. No obstante, y por aplicación del artículo 5.7 de la mencionada licitación, dichos antecedentes fueron presentados con posterioridad. Se evaluaron las 5 ofertas que cumplieron con los antecedentes. Citeluz, Luis Estay Valenzuela y Compañía Limitada, Chilectra S.A., AIMCO, Ingeniería y Construcción y Sedona Chile. Aquí ya surge, señoría, una mención, de la que yo no me voy a hacer cargo, puesto que no lo conozco en profundidad, digamos, pero de antemano surge, desde ya, digamos, surge una alerta. Compiten en esta licitación Citeluz y AIMCO. El Ministerio Público, si uno hace un poco de memoria, señala que estas 2 empresas, lo señaló así, si no me equivoco, son del señor Pérez, de Lorenzo Pérez. Porque entiendo que a AIMCO no se le imputa como de propiedad de Marcelo Torres, en esta lógica que se ha tratado de sugerir, sino que son ambas empresas del señor Pérez. Desde ya llama la atención que compita con sus 2 empresas, ¿no es verdad?, en esta misma licitación. Eso lo podrá explicar su defensa. Nosotros no tenemos antecedentes para ello. Si bien es cierto, la oferta económica presentada por la empresa Citeluz Chile no era la más barata, es necesario señalar que sí tenía mayor experiencia en cuanto al número de puntos lumínicos instalados. Acompañó más antecedentes, más certificados de experiencia en cuanto a los puntos lumínicos. De acuerdo a ello, y aplicando la ponderación establecida en el 5.9 de la pauta de evaluación de las bases administrativas, la empresa quedó en primer lugar de la evaluación. Cabe hacer presente que según el artículo 5.10 de dichas bases, la decisión de adjudicar una determinada oferta no queda condicionada al precio de las otras ofertas sobre aspectos exclusivamente económicos, sino que se evalúan también, conforme, no es verdad, señoría, lo venimos diciendo, a la estricta sujeción a las bases, los otros antecedentes que permitan o no estimar la conveniencia de la elección para los intereses municipales. Esto no es antojadizo, señoría. Ya lo adelantaba yo el día de ayer. El artículo 20 del mencionado decreto 250 dispone que la determinación de las condiciones de la licitación
Las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados presentes y futuros. No es responsabilidad, señoría, del municipio de Cerro Navia, de Marcelo Torres, de los concejales, del alcalde, que la empresa Chilectra, que como ya adelantaba puede ser conocida de todos, ¿no es verdad? A todos nos puede sonar mucho el nombre, no haya acompañado certificados que acreditaran su experiencia, más allá de lo que nosotros conozcamos, más allá de que se nos sugiera, ¿no es verdad?, se nos viniera a la memoria que evidentemente es una empresa que tiene que tener experiencia. Bueno, lamentablemente si no acompaña el certificado habría que pasar por alto las bases solo porque me suena que saben hacerlo. No se puede, señoría. Principio de estricta sujeción a las bases. Adicionalmente, y vale tenerlo presente aquí, como he dicho, yo tengo buenos amigos en la Fiscalía de Chilectra, alguna vez patrociné varias causas de ellos. La empresa Chilectra, aunque la conozcamos desde niños, es una empresa especializada en distribución eléctrica, distribución de energía, y no necesariamente en la mantención del alumbrado público. Esta tarea, la de mantención del alumbrado público, la desempeñan diversas empresas en el mercado. Hasta antes del proceso de licitación, de esta licitación, era Chilectra justamente quien realizaba el proceso de mantención en la comuna. Y lo hacía a serie de precios unitarios, por el que se pagaba un promedio mensual aproximadamente de 30 millones de pesos, si no me equivoco. Esto incluso había llamado la atención del municipio, señoría. En la sesión número 113 del Consejo Municipal de Cerro Navia, del día 6 de septiembre del año 2011, el señor Ebner, subdirector de finanzas, ya llamaba la atención sobre este punto. Se consigna la opinión en esta acta del señor Ebner, que por supuesto no ha declarado tampoco. Con un equipo de inspección municipal, con una metodología dedicada a la inspección y fiscalización necesario para el buen funcionamiento de los servicios, lo que avala, tiene un problema de redacción evidente esto, lo que avala con experiencia sobre la misma materia que rindió muy buenos resultados con los servicios anteriormente contratados, se logró rebajar de un pago de 30 millones de pesos a 10 millones de pesos, que es lo que actualmente paga aproximadamente la Municipalidad de Cerro Navia. Lo que quiero decir con esto, señoría, que tiene, como ya adelantado, un problema de redacción más o menos evidente, es que el precio que se pagaba con anterioridad a la empresa Chilectra es prácticamente el triple de lo que hoy día se paga a la empresa Citeluz. Y esto también tiene una razón adicional, señoría. Una vez que se adjudicó el contrato a Citeluz y se hizo una pequeña revisión de los antecedentes hacia el pasado en virtud de esta diferencia de precios, ¿no es verdad?, se logró establecer que durante una importante cantidad de años, la empresa Chilectra, al parecer, habría estado cobrando un adicional de 1.500 puntos de alumbrado público que en verdad no existían. Incluso, conforme entiendo yo, lo va a explicar la defensa de don Oscar Lantadilla, que fue, para hacer honor a la verdad, el pequeño héroe, digamos, de esta situación, se logró incluso un acuerdo con la empresa Chilectra, bajo el cual la empresa Chilectra, señoría, devolvió a la Municipalidad de Cerro Navia 257.749.963 pesos, con fecha 20 de julio del año 2012. 257 millones de pesos. Hoy en día Chilectra sí tiene un contrato de eficiencia energética en la comuna, pero eso tampoco ha sido
cuestión del Ministerio Público. Como hemos señalado ya, señoría, respecto de los precios que se cobraban por parte de Chilectra antes y los que se cobran hoy día, de más está decir que es muy difícil sostener la existencia del perjuicio en este caso. Queda en evidencia, desde nuestra perspectiva, que concluir que se dejó de satisfacer la normativa en cuanto a la elección de oferta más ventajosa, o más favorable, o más barata, a esta altura ya se han ocupado tantos términos, pero mantengámonos con la ventajosa. Sostener que se incumplió con esta obligación es derechamente, señoría, algo no efectivo. Respecto, señoría, por último, esto ya lo adelanté al inicio de mi intervención, respecto de estas tablas con nombres de empresas, es difícil hablar inteligentemente sobre ello, señoría, puesto que luego de 3 años ni siquiera hay una pericia caligráfica sobre ello. No, en verdad, no hemos tenido todavía el oportuno acceso a ello. Y además, haciendo ayer en la noche, señoría, una reflexión en cuanto a los montos que se señalaban ahí, tampoco me coinciden ni siquiera los porcentajes que se señalaban. Entonces, respecto del contrato, un 10%, 80 millones, pero el contrato no es por 800. No, derechamente, señoría, tampoco me calzaban mucho los porcentajes. Así que es muy difícil hablar inteligentemente sobre esa situación. Una reflexión, señoría, una reflexión final sobre este capítulo segundo y que dice relación con todos los contratos. El artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que la unidad encargada del control le corresponden las siguientes funciones, en su letra C. Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Consejo, para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible. Dicha representación deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que la unidad de control haya tomado conocimiento de los actos. Si el alcalde no tomare medidas administrativas con el objeto de enmendar el acto representado, la unidad de control deberá remitir dicha información a la Contraloría General de la República. Este artículo, señoría, importantísimo, consigna el derecho de representación, en definitiva como un reproche, no es verdad, de juridicidad de los actos del municipio. Este señor, en ejercicio de la atribución que se examina, quienes la realicen, deben observar el debido cuidado, ¿no es verdad?, de no interferir en aspectos de conveniencia, mérito, oportunidad, qué sé yo. Este director de control, ¿no es verdad?, debe ser capaz de identificar el acto que representa, los motivos, las razones jurídicas de su fundamentación, indicando cuáles son las normas, los criterios infringidos, qué sé yo. Valga señalar que ninguno de estos actos fue representado ni observado por el Contralor Municipal. Se podría sugerir desde ya, no, es que parece que también este señor podría ser parte de esta organización ilícita. ¿Se podría sostener alguna cosa de esa naturaleza? Sin embargo, señoría, este funcionario se llama Héctor Reyes Peñalosa. Y ahí se menciona de él. Funcionario con 31 años en el municipio, o sea, desde su creación. Fue presionado para no representar ilegalidades de acto, para no denunciar irregularidades. No vamos a saberlo esto, ¿sabe por qué? Porque personaje fundamental de todos los contratos, ¿cuántos años de investigación? Todavía no declaran. Habiendo terminado, señoría, el capítulo segundo de la imputación del Ministerio Público, y en el orden que propusimos al inicio de nuestra intervención, vamos a referirnos al capítulo tercero del Ministerio Público, esto es el supuesto delito de lavado de activos.
A partir, señoría, de lo que hemos oído por parte del Ministerio Público, se sostiene, ¿no es verdad?, en la imputación que los dineros que tiene Marcelo Torres tendrían un origen ilícito. Ese es el núcleo fáctico más sencillo si uno quisiera resumir esta imputación. Al Ministerio Público, como segundo elemento, le llama mucho la atención que don Marcelo Torres pague sus gastos en efectivo, que tenga una vida en efectivo. ¿No es verdad? Fue una cuestión que llamó mucho la atención, como una prueba evidente, digamos, de, mire, cuenta con efectivo, de forma tal que evidentemente es parte de estos son delitos, dineros provenientes de cohechos o qué sé yo. Pero esto, señoría, tiene una explicación tremendamente sencilla. Tremendamente sencilla. De hecho, que fue a propósito de lo cual yo hace varios años atrás conocí a don Marcelo Torres. Marcelo Torres tuvo una, como está en su informe del Servicio de Impuestos Internos, una serie de sociedades. Finalmente ninguna de ellas tuvo algún éxito económico, sino todo lo contrario, más bien varios importantes fracasos comerciales. A raíz de eso, señoría, a raíz de fracasos comerciales que obtuvo el señor Torres, tuvo, como muchas personas, problemas de antecedentes comerciales, de DICOM, que lo llevó, no es verdad, a quedar en una suerte de lista negra, apertura de cuentas, de acceso a crédito, qué sé yo. Hoy en día, hace un par de años, 3 años atrás, ¿no es verdad?, en que esta situación ya está prescrita o solucionada en parte, en más de alguna oportunidad, el señor Torres ha ido a bancos y ha solicitado apertura de cuentas corrientes, de productos bancarios, y le han dicho que sí. Le han dicho sí, ningún problema. Y luego, al momento de concretar, siempre hay algún problema de último minuto, sin señalar cuál es, por el que queda fuera de la posibilidad de acceder a los productos bancarios. Y la respuesta, una vez más, señoría, es muy sencilla. De hecho, podríamos hacer hasta un ejercicio entre esta sala. Las personas que están sujetas a investigaciones por este tipo de delitos, con alzamiento de secreto bancario, con oficios a los bancos respecto de lavados de activos, de cohechos, de asociaciones ilícitas, no tienen acceso a cuentas corrientes. Como le decía yo, incluso podríamos hacer un ejercicio para saber a cuántos de los imputados aquí presentes que tenían cuenta corriente se la cerraron. Probablemente son 1, 2, 3, 4. Tenían cuentas corrientes y a propósito, de un día para otro, telefonazo del banco, ¿sabe qué? Venga a sacar su plata porque le vamos a cerrar su cuenta. ¿Pero por qué no? Motivos internos, qué sé yo. ¿Cuál es el común denominador? Esta causa. Esto es algo que todos sabemos que ocurre, señor. Todos sabemos que ocurre. En los bancos tienen esta mala costumbre, ¿es verdad?, que llega oficio, alzamiento de cuenta, el nombre del delito, deshagámonos de este problema, cerrada la cuenta. Eso es efectivo. Y aquí se ofició a todos los bancos, a todas las corredoras de bolsa, instituciones financieras de toda naturaleza, a todos. Las personas relacionadas con esta causa financieramente están bloqueadas. Es por ello, señoría, que se explica fácilmente el por qué no tenemos acceso, por qué Marcelo Torres no tiene acceso a una cuenta de corriente y no queda otra que manejar su vida en efectivo, como si esto siquiera fuera cómodo. El abogado de don José Miguel Gutiérrez, Miguel Chávez, me contaba el otro día que incluso al señor Gutiérrez le cerraron la cuenta, persona que era gerente de una empresa importante, o sea que tiene que haber obtenido, qué sé yo, una remuneración importantísima. Por eso se explica fácilmente que Marcelo Torres necesita, como favor,
que alguien de repente solicite a su nombre un crédito o un plan de celular. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que en esto constituye el uso de testaferros. El señor Torres tendría en verdad testaferros, que son los que hacen estas operaciones. Doña Marcela Morales es una verdadera mandataria informal de distintas actividades para el Ministerio Público. ¿Las actividades cuáles son? Un crédito por 13 millones en el banco BCI. Esa es una actividad propia, no es verdad, del lavado de activos. 13 millones de pesos en un crédito. Hemos señalado en esta causa, señoría, que el señor Torres está separado de hecho, eso no es un tema controvertido. En este contexto, y resguardando sus relaciones, ¿no es verdad?, económicas, con su hijo, qué sé yo, suscribió un acuerdo que definiera su situación patrimonial con su cónyuge. En este acuerdo, señoría, en la cláusula 9, acuerdo suscrito el 24 de mayo del 2013, que está en la carpeta investigativa por lo demás, se señala que don Marcelo Torres deberá pagar a doña Paula Díaz Andrade, en la cláusula 9, como he dicho, 29 millones de pesos como compensación. En el acto del acuerdo se pagó la cifra de 8 millones de pesos, se pagarían adicionalmente 17 millones de pesos en una segunda oportunidad en cuotas y en tercer lugar se deja constancia de respecto de los bienes que guarnecen el hogar, se le asignó un valor para llegar al total. 8 millones de pesos que se pagaron en el acto, digamos. ¿Cómo es posible que haya tenido 8 millones de pesos el señor Torres? ¿De dónde? Obviamente que dinero proveniente del cohecho. No, pues, señor. Tengo en mi mano el comprobante del banco de Vida Security, que es un documento, un comprobante por el cual don Marcelo Torres liquida un APB. Y liquida una APB de la póliza 55-68-427 por 8.054.000 pesos. Ahí están los 8 millones de pesos. ¿Cuándo hace la liquidación de la APB? Estaba buscando la fecha. Es que tengo el 5 años. Déjeme, le digo de inmediato, señoría. ...5 de abril del 2013... fecha, aquí dice, fecha de despacho... 5 de abril del 2013... ¿Y cuándo se suscribió el acuerdo? 24 de mayo del 2013... ¿Puede continuar? Gracias. Respecto del mutuo, que también tenía por objeto solventar esa parte, la segunda parte del acuerdo, es tan secreto, señoría, es tan secreto este mutuo, es tan parte de una operación de lavado de activos, que incluso fue suscrito en notaría con fecha 22 de octubre de 2012 e incluso se pagó el impuesto. Adicionalmente, señoría, en la declaración de patrimonio, en la declaración de intereses del señor Torres, incluso dicho mutuo
se consigna. Como tipo de obligación o deuda, en el pasivo del declarante se consigna el monto deudado de 13 millones de pesos, Marcela Morales, Aliste, con RUT y la fecha de la suscripción en la notaría del señor Francisco Ley. Adicionalmente, señoría, y ya en un plano un poquito más fáctico jurídico, ¿no es verdad? No sé cómo podría tratarse de una hipótesis de limpiar dinero. No logro entender bien, en verdad, la imputación fáctica. Porque sería bien absurdo, ¿no es verdad?, que para lavar 13 millones de pesos, de miles, ¿no es verdad?, de cientos, no sé, pero bueno, pero el crédito es por 13 millones, bien picante el lavado respecto de los montos, ¿no? Para lavar 13 millones de pesos se suscriba un crédito real, digamos, o sea, están los antecedentes en la carpeta investigativa, este no es un crédito inventado, incluso se ofició al banco de la señora Morales para que acreditara en su cuenta corriente que están en la carpeta todas, se registra el abono por el crédito, qué sé yo. Se reciben 13 millones de pesos y se hace un enjuague con el objeto de limpiar estos mismos 13 millones. No logré entender la imputación del Ministerio Público en esa parte, porque sigo teniendo los mismos 13 millones que me quedan en el aire. Entonces, no logré entender si con esos 13 millones, después con pago en cuotas, lo que sugieren es que se pagan mucho más cuotas para llegar a una cifra superior. O sea que con un crédito de 13 millones, en verdad terminan pagándose 26 y así se limpiaron 13 más. No logré comprenderlo, señoría, porque sería la forma más torpe, ¿no es verdad?, de un lavado activo. Pero bueno. Se señala también, señoría, que la señora Morales es una testaferro importantísima, el señor Torres, porque le prestó 2 cheques para pagar los gastos comunes del condominio de la casa don Marcelo Torres, cuando él volvía a vivir ahí luego de no habitarla durante años. La misma explicación, señoría. El señor Torres, como hemos señalado, no tenía cheques. No había otra forma de pago que no fuera esta. ¿Y qué hizo? Fue recurrir a una amiga, ¿no es verdad?, para decirle préstame 2 cheques. Incluso, cosa que entiendo tampoco se ha hecho, pero esperamos se haga también, si se perician esos cheques, la letra, las menciones están llenadas por Marcelo Torres. Doña Marcela Morales firmó el cheque, pero las menciones están escritas por Marcelo Torres, puesto que es para pagar los gastos comunes, justamente como hemos dicho. Contratación, tercera hipótesis, no es verdad, de testaferro. La contratación del plan de celular. Es muy poco, señoría, lo que de forma inteligente se puede hablar sobre eso. Solo que yo recuerdo, yo tengo el mismo plan hace muchos años, pero a mí cuando saqué el plan me pidieron una fotocopia de un cheque. Ese era como un requisito, la fotocopia del cheque para que a uno le permitiera, no es una garantía, no sé, de solvencia, qué sé yo. Pero bueno, en este caso tampoco se da situación, don Marcelo Torres no tenía cheque. Sobre los 2 departamentos de la señora Morales y que serían de propiedad en verdad del señor Torres, señoría, una vez más creo que ya ha quedado demostradísimo a propósito de la intervención del abogado Contreras, que la señora Morales, de hecho, se acompañó a la carpeta investigativa, los mutuos, incluso un subsidio habitacional, los contratos de arriendo, los pagos del pie con crédito o con tarjeta de crédito, no recuerdo bien. O sea, señorías, si vamos a hacer un aspaviento porque una persona que gana, no sé, lo dijeron pero no lo retuve, 3,5 millones de pesos, una cosa así, era 4 millones de pesos, no recuerdo bien, puede comprarse 2 departamentos relativamente pequeños, no quiero denostar aquí el valor de las propiedades, pero son departamentos en general humildes y que se pagan en parte de eso con el arriendo, señoría, es una inversión que, perdóneme, varias de las personas que están en esta sala probablemente incluso también han hecho, o sea, qué sé yo. Se sugiere también, no se hizo aquí en la imputación, pero se ha sugerido también, señoría, que don Ignacio Torres, hermano de don Marcelo, sería uno de sus testaferros, puesto que el auto que conduce Marcelo Torres está a nombre de su hermano. Y es efectivo,
El auto que conduce Marcelo Torres está a nombre de su hermano Ignacio Torres. ¿Y sabe por qué? Vuelvo a lo mismo, porque el señor Torres no es sujeto de crédito. Es un auto comprado con crédito y que solamente, cosa que además nunca hemos negado, señoría, jamás se ha negado eso. Y si a alguien le interesa hacer el ejercicio, tengo en mi poder acá también los comprobantes de pago mensuales de los créditos. No creo que tenga ningún sentido leer esto en detalle, pero incluso están los pagos en efectivo. O sea, no se trata de una cuestión que tampoco se haya una maniobra para luego prepagar. No es el caso. Gonzalo Torres, otro de los testaferros de Marcelo Torres, de acuerdo a lo que consta en la carpeta investigativa. Y esto sí se señaló. Cuando se señaló que Marcelo Torres no tiene propiedades, se señaló así en la carpeta. Señoría, efectivamente, la casa de esta casa, que incluso se mostraron unas bonitas fotos de tarde, qué sé yo, bien bonitas las fotos, de la casa del señor Torres, está a nombre de su hermano. Y está a nombre de su hermano por una razón que no es una razón que nos motive particularmente orgullo, pero es una razón. Y usted lo preguntó en su oportunidad. Incluso preguntó si esa casa había sido transferida después de este quiebre matrimonial. Y justamente fue por eso. Hemos escuchado cuáles son las pretensiones económicas y de vivienda de la señora Díaz. Y en definitiva lo que se trató es que esa casa no se transformara en un botín de la señora Díaz. Básicamente es eso, señor. Esta propiedad fue construida el año 2005 a través de créditos hipotecarios, 2 créditos hipotecarios sucesivos de ING. Ninguno de estos créditos, valga decirlo, ha sido prepagado. Estos créditos, señoría, están también en la carpeta investigativa. A propósito, si no me equivoco, para que el Ministerio Público los tenga ubicados, digamos, a propósito, si no me equivoco, en la declaración de quien construyó esa casa, don Jaime Martínez. Se acompañaron incluso el crédito donde consta que esa casa se construyó de esa forma. Yo quisiera tener un momento en este punto. El inmueble del Algarrobal 12, ¿en qué año fue adquirido por Marcelo Torres? Se lo voy a decir inmediatamente. Este es el punto que viene a continuación. Era exactamente, señor, lo que le iba a leer. El terreno, aquí tengo el certificado del Conservador de Bienes Raíces, fue inscrito en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el año 2004. Fue comprado en abril del 2004. Ya. ¿Comprador? Marcelo Torres. Comprador Marcelo Torres. Ya. Abril del 2004. Muchísimo antes, ¿no es verdad?, de cualquier imputación del Ministerio Público. Ya. Fue comprado en una cifra de, si no me equivoco, alrededor de 35 millones de pesos. Perfecto. 40 millones de pesos. Con posterioridad, al año siguiente, la construcción de la casa. Se construyó la casa. Ya. Con crédito, como hemos señalado, de la empresa ING, 2 créditos, 2 hipotecas que están inscritas a nombre de ING Créditos Hipotecarios S.A., ambas, una a Fojas 94.665, número 85.094 del año 2005, y la otra a Fojas 20.385 y número 26.011 del año 2006. ¿Y el deudor hipotecario es Marcelo Torres? Marcelo Torres. Ya. ¿En qué año se transfiere la casa a Gonzalo Torres? 3 días después de la separación, señoría. En el 11 de noviembre de 2011. Ya, y esa transferencia Yo me separé. ¿consta en el Conservador de Bienes Raíces? Sí.
¿Tiene la...? Esa transferencia la vamos a buscar ahora, señor. Yo esa transferencia la tengo aquí en la mano, perdón. Bueno, usted puede seguir con su exposición mientras buscan, o si no en el receso, pues me dicen, Ya, acá señor, está no, ningún la problema, inscripción de ningún problema. dominio. Ningún problema, voy a seguir por mientras entonces. Está transferida, señoría. ¿Ya? Es que está en el... No tengo el documento, pero está en la declaración de intereses, están los datos de la... Pero si está la inscripción de dominio, me basta con que me cite el... Es que no tengo la del 2011, entonces, pero tengo en la declaración de patrimonio, en la declaración de intereses, tengo los datos de la inscripción. Por eso es que la declaración de interés uno tiene que poner la... Eso digo, la foja. aquí lo tengo. Eso, por eso. Me basta con la foja, el año de inscripción. Fojas 79.160, ¿Ya? número 120.187 del año 2011. Conservado bien raíces de Santiago. Santiago. Ya, perfecto. Bueno, evidentemente, señoría, en el certificado que hemos mencionado también constan las prohibiciones propias de las hipotecas. Se ha sostenido, yo lo vi claramente, que don Marcelo Torres no tiene bienes, digamos, no tiene bienes a su nombre y esta es una forma de distraerlo de cualquier investigación, una forma de lavar los activos, en definitiva es que él no tenga ningún bien a su nombre. Y eso no es efectivo, eso es derechamente, señoría, falso. Don Marcelo Torres compró en el año 2007 un departamento en la calle San Francisco. Y quiero detenerme, señoría, en esto un segundo, que es muy importante. Muy importante. El Ministerio Público señaló que esa propiedad había sido adquirida el año 2009, coincidentemente con las licitaciones de recolección y disposición de basura. Falso. Falso. El departamento de calle San Francisco, edificio Visión, departamento 703, vendido por Clave Urbana Sociedad Anónima, RUT tanto, en la cantidad de 11.444.959 pesos, fue pagado conforme, comprado en verde, conforme consta en este recibo de dinero de la misma empresa, el día 26 de marzo del 2007. Pagado. 2007. No el 2009. Ocurre, esto se podría haber preguntado, sencilla, o sea, el Ministerio Público esto lo podría haber preguntado. Nosotros ofrecimos declarar 5 veces esta causa, hasta que se nos tomó ahora post estos allanamientos. 5 veces ofrecimos declarar. Hubieran ocurrido que se hubieran preguntado o averiguado un poquito más, se hubieran dado cuenta de que se trataba de una propiedad en verde, cuya inscripción en el conservador es del año 2009. Era cosa, señoría, de averiguar un poquito más, muy poquito más. ¿Y ese recibo de dinero es por la reserva o es por el precio total del departamento? Porque la dinámica que ocupan las constructores es siempre que uno tiene que pagar una reserva y después cuando la municipalidad otorga la recepción del edificio, uno recién ahí va a la notaría y suscribe el contrato de... Tengo a continuación, señoría, tengo a continuación de dicho documento también la promesa. Eso. ¿La promesa de qué año es? 27 de marzo del 2007. Ya. Déjeme buscar el precio.
el precio de la compraventa prometida es la suma equivalente en pesos, moneda nacional, a 622.55 unidades de fomento, que el promitente comprador paga y se obliga a pagar en dinero a Clave Urbana S.A. de la siguiente forma y en los plazos que a continuación se indican. Con el equivalente en pesos moneda nacional de 622,55 unidades de fomento al contado que Clave Urbana declara ya haber recibido con anterioridad, que es justamente el documento que acabo de leer. Se pagaron, sin perjuicio de que diga reserva el comprobante, el precio del departamento, conforme leído a la promesa, era de 622.55 UF y ese día se pagaron 622.72 UF. Se pagó un poquito más. Gasto operacional. Bueno, ¿qué más claro, señor? ¿Qué más claro? Ya, la otra pregunta, Ahí- si la inscripción de dominio es del año 2009, el contrato de promesa es del 27 de mayo del año 2007, Marzo, la- creo, la- señoría. marzo 2007, ¿la escritura definitiva de compra de qué fecha es? La escritura de compra no la Sí. tengo acá. Ya, A ver, parece que sí. Aquí está. El contrato de compraventa, la escritura propiamente tal, es de fecha 19 de enero del 2009. 19 de enero del 2009. y en esa misma escritura de compra, ¿hay alguna parte en que se señale cuándo fue recepcionado por la Municipalidad de Santiago el inmueble? Algunos contratos lo incluyen, otros no lo incluyen. No lo sé. ¿Lo buscamos por mientras? ¿Sí? Así que- Para continuar. Lo buscamos por mientras, señor, y yo continúo. Adicionalmente, de esta propiedad. No, pero este es no, pero la recepción. La recepción del edificio. Adicionalmente, se ha señalado también que en el año, si no me equivoco, se señaló el 2009 también, pero puedo yo estar cometiendo aquí un error. Don Marcelo Torres y su hermano se compraron sendas propiedades en lo que se conoce como la hacienda de Chacabuco. Se señaló así. Cada uno se compró una propiedad. Una vez más, señoría, falso. Falso. Era cosa, una vez más, de averiguar un poquito, de mirar la inscripción de la propiedad. Era solo mirar la inscripción. No son dos propiedades, señor. Don Gonzalo Torres, junto a su hermano Marcelo Torres, compraron en conjunto, como he dicho, una propiedad en lo que se denomina la hacienda de Chacabuco. Compraron esta propiedad en el precio de 1.050 unidades de fomento en el noviembre del 2011, no el 2009 como sugirió el Ministerio Público, coincidente con los periodos de las licitaciones de recolección y disposición, haciendo esta lectura un poquito mañosa. Eso no es efectivo. En noviembre del 2011 y la inscripción de dicha propiedad, que consta fojas 8.862, número 13.411 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. La fecha de la inscripción es del 9 de febrero del 2012, donde consta, y era cosa de mirar la inscripción nada más, que de conjunto dos personas compraron una propiedad, como he señalado ya, de 1.050 unidades de fomento. Pero no solo eso, sino que además hay un dato interesante que dice relación con el dinero para la compra de esta propiedad. Como se ha señalado ya, incluso el Ministerio Público tomó declaración a una de las tías de Marcelo que vive en una casa en Ñuñoa, varias tías juntas, solteras, qué sé yo, todas juntas viviendo ahí. Hemos señalado ya que
El señor Torres perdió tempranamente a su madre y a su padre, de forma tal que fue prácticamente criado por estas tías. Una de estas tías, fallecida ya, doña Teresa Ferrari Rojas, regaló a Gonzalo Torres y a Marcelo Torres una cifra de dinero. Y de eso, señoría, lamentablemente la documentación que tengo, para ser honesto, no es del todo completa en este caso, puesto que es muy difícil rearmar la historia. Pero doña Teresa Ferrari Rojas tomó un valevista luego de la venta de un departamento por 15.700.000 pesos en el banco BBVA. Y ese dinero se lo regaló, como hemos dicho, en parte a Gonzalo Torres y en parte a Marcelo Torres. Respecto de Marcelo Torres, como la operación, como ya lo hemos dicho, fue cobrar un valevista o cobrar un cheque, digamos, no tenemos ese documento. Pero en el caso del hermano del señor Torres de don Gonzalo, que para el efecto espero que sirva como ilustración, sí se registra dicho depósito. En el mes de septiembre del año 2011, doña Teresa Ferrari, aquí está el comprobante de depósito del banco Scotiabank, doña Teresa Ferrari le deposita a don Gonzalo Torres 8 millones de pesos. Prácticamente la mitad, y solo un poquito menos de lo que costaba la mitad de la propiedad de la hacienda de Chacabuco, que, como hemos dicho, no se trata de dos propiedades, sino una que compraron dos hermanos de conjunto. Esa propiedad solamente el inmueble, no hay nada construido en la propiedad. No, es un terreno que... señoría, tengo la certificación de la recepción definitiva del inmueble. 12 de septiembre de 2008. Ya. Certificado de recepción definitiva de edificación número 220, de fecha 12 de septiembre del 2008. Solo a modo anecdótico, señoría, voy a referirme 30 segundos a esta interceptación telefónica de la señora Morales, que dice relación justamente con esto. Esta interceptación telefónica de la señora Morales cuando conversa con un ejecutivo de una inmobiliaria, ¿no es verdad? Y en algún minuto doña Marcela, ¿no es cierto?, haciendo inversiones, ¿no es verdad?, como las que, como decía recién, varios de aquí seguramente han hecho. Yo incluido, le dice al ejecutivo de la inmobiliaria, si tiene más oferta o si tiene alguna oferta parecida o si tiene alguna buena oferta, nos avisa. Creo que ese es el término, nos avisa. Y el Ministerio Público, que en una interpretación notable, en una interpretación como exégetas, digamos, de dicha comunicación, pretendió escuchar que cuando doña Marcela Morales dice «nos avisas», señoría, escuchó el «nos» Marcelo Torres. Fue así. Por favor. Esa es la prueba. Con eso se está pidiendo, insisto, prisión preventiva. Otro antecedente importantísimo, pero importantísimo, del Ministerio Público, que decía relación con el lavado de activos, dice relación con el capítulo de las divisas. Con las divisas, compra de divisas. Incluso hay un llamado telefónico, hay una interceptación telefónica de fecha 9 de junio, casi seguro que es fecha 9 de junio del 2014, en que el Ministerio Público interviene, si no me equivoco, a doña Marcela Morales y le dice, sí, aquí estamos cambiando en Agustina, que es donde todos sabemos que están las casas de cambio. Es importante la fecha, 9 de junio del 2014. ¿Y sabe por qué es importante la fecha? Porque cada vez que el señor Torres, señoría, ha salido del país,
cada vez que ha salido, yo he presentado certificados de motivación del viaje. He avisado al tribunal, a este tribunal. Yo he presentado escritos de téngase presente que el señor Torres va a salir y a qué va a salir. Y uno de los documentos que yo presenté dice relación con ese viaje. Esa compra de divisas dice relación con el viaje que varios funcionarios municipales partieron en comisión de servicio a Europa. A este seminario asistieron Marcelo Torres, Gonzalo Torres, César Vidal, muchísimos otros, para que no se crea que son ellos, muchísimos otros concejales y autoridades de la región metropolitana. Ese congreso, ¿cuándo se desarrolló? Veamos si nos coinciden las fechas, a ver qué imputación, a ver qué teoría no es verdad, es más razonable creer. Ese viaje se realizó, ese congreso se realizó entre los días 15 y 26 de junio de ese año. O sea, los pocos días después de la escucha telefónica. Si cinco días antes, señoría, de que yo haga un viaje, el Ministerio Público me intercepta mientras yo le digo a mi señora que estoy cambiando plata en Agustina, es cierto, estoy cambiando plata. Y es cierto, estoy en la calle Agustina. Y probablemente porque me voy de viaje en 5 días más. Tengo el programa, señoría, del Congreso. Gestión comunal, desarrollo educacional y de salud. Específicamente en España, Italia, Grecia, entre el domingo 15 de junio y el jueves 26 de junio. Tengo incluso el programa, que no lo voy a leer, no tiene sentido, a no ser que se sostenga todavía que todos los gente de la región metropolitana que fue autoridades comunales, que se dio autoridades de otra naturaleza, fueron en verdad juntos a arreglar licitaciones o otra cosa, porque eso no se ha sugerido. Pero ahí está el programa completísimo entre esos días. E incluso aquí está la ficha de inscripción de don Marcelo Torres Ferrari a este congreso al que efectivamente concurrió. Jamás se ha señalado una cosa distinta a ese. Y eso tiene que ver sencillamente con esta compra de divisas. La segunda imputación que se hace, y esto también es muy importante, la segunda imputación que se hace respecto de estas compras de divisas otra de las imputaciones que se hace a propósito de esta compra de divisas es que otro de estos supuestos testaferros de don Marcelo Torres, don Gerardo Escalona, ¿no es verdad?, que fue sujeto a este acuerdo, este caramelo procesal, ¿no es verdad?, y no está discutiendo aquí las letras A y B del artículo 140. Nos complica, ¿no es verdad? Probablemente es buena la estrategia del Ministerio Público. Oiga, usted salga de esta discusión porque así no van a tener respuesta de por qué usted tiene divisa, entonces es más fácil a mí decir, ¿sabe que las divisas que compró el señor Escalona son de Marcelo Torres y total, Gerardo Escalona no está aquí para discutir? Por suerte pudimos conversar con la defensa del señor Escalona y tuvimos que conseguirnos, cosa que si él hubiera declarado en la causa, entiendo fue citado, guardó silencio porque no conocía todavía la investigación y luego después no sé qué ocurrió, pero no hubo tiempo, que si no se prestó a la declaración definitiva. Nos conseguimos un mutuo del señor Escalona. El señor Escalona, señoría, coincidentemente con la fecha de esta supuesta adquisición de dólares, que si no me equivoco es de principios del año 2012, esa compra de dólares, suscribió un mutuo 2 de marzo del año 2012.
Por ese mutuo se da cuenta de que se presta la suma de 100 millones de pesos. El mutuario, por su parte, declara haber recibido de dicha forma, el mutuario, el señor Escalona, declara haber recibido a conformidad dicha cifra durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011. O sea, él recibió efectivamente este dinero, está así suscrito ante notario, con el impuesto debidamente cancelado, digamos, un mutuo real, como digo, con impuesto pagado, señala que él recibió 100 millones de pesos. El Ministerio Público sugirió, con aspavientos, ¿no es verdad? Mire, el señor Escalona no tenía un peso de ingresos, no tenía ni un peso como ingresos. ¿Cómo es posible que haya comprado tal cantidad de miles de dólares? Pero parece que si se hubiera preguntado, si se hubiera hecho la pregunta, habrían sabido de la existencia de este mutuo, en que justamente, coincidente con la compra de dólares del señor Escalona, que entiendo eran varias, no retuve las fechas, pero entiendo que era más de una compra, recibió 100 millones de pesos vía mutuo. Entendemos, señoría, por lo que nos adelantó su defensa incluso, que existe un mutuo adicional del que se están buscando los registros, pero del que darían cuenta 2 valevistas por 45 millones de pesos cada uno. O sea, hay un segundo mutuo que dice relación con otros 90 millones de pesos. Lamentablemente, señoría, como he dicho, como esta no es información que provenga de nosotros, se nos hace difícil presentarla aquí, digamos, presentar estos antecedentes acá. Pero, dicho sea de paso, ya hemos consignado que al menos existe un mutuo en la fecha próxima, o sea, coincidente, por 100 millones de pesos y que probablemente en los próximos días, qué sé yo, se logre recopilar la información que hizo relación con otros 90 millones de pesos. Cabe hacer presente, señoría, que además, por lo que nos comentaba la defensa del señor Escalona, no se trata de compras de divisas propiamente tal, sino que se trata de operaciones de compra de materiales al extranjero que aparecen reflejadas como compra de divisas, pero que en verdad son compra de materiales. ¿Y por qué son compra de materiales? Esto no es parte de la imputación del Ministerio Público, pero yo se lo voy a explicar. La empresa don Gerardo Escalona, GEP Chile, se adjudicó también una licitación municipal que dice relación con el mejoramiento de canchas de pasto sintético, de instalaciones de pasto sintético de diversa naturaleza en la misma comuna. De forma tal que, según nos ha explicado ya su defensa, esta compra de divisas no es en verdad ir a una casa de cambio y decirle, me cambia esto, ¿cuántos dólares me alcanzan con 100 millones? No, no es eso. En verdad lo que se hizo es una compra de mercadería internacionalmente que se refleja como compra de divisa, pero que en verdad tiene por objeto comprar un producto determinado. Otras maniobras. El Ministerio Público finalmente se refiere a otras maniobras. Y se refiere a otras maniobras cuando habla de las supuestas empresas que habría constituido el señor Torres, que habría constituido otros a nombre del señor Torres. Por ejemplo, estas empresas de fachada que no tienen giro comercial real, sin perjuicio que las vemos trabajando en varias municipalidades, ya el señor Pérez con su defensa nos explicarán cómo han adjudicado en otras partes. Pero se imputa en definitiva que la empresa del señor Lorenzo Pérez es una empresa en verdad de Marcelo Torres. Así. ¿Y por qué esto? Porque un par de personas escucharon eso en los pasillos de la municipalidad. Un par de personas dijeron, oye, sí, se sabe que las empresas Lorenzo Pérez son de Marcelo Torres. No, oye, sí es sabido. Bueno, ya hemos dicho quiénes son esas personas que dijeron eso, qué calidad tienen esas personas, qué credibilidad tienen esas personas. Y por otra parte, señoría, hemos señalado que esta cuestión se trata de un conventilleo purísimo, digamos. Oye, todos saben. Oye, no, sí, yo sé. Por favor. No podemos hacer referencia, señoría, yo no lo voy a hacer,
no puedo hacer una referencia inteligente, no puedo hablar inteligentemente sobre la propiedad de las empresas de don Lorenzo Pérez, ni sus movimientos de dinero, ni mucho menos sobre sus capitales y cosas, puesto que es información que derechamente desconocemos y no es objeto de nuestro análisis, digamos. Es información a la que no tenemos acceso. Probablemente su defensa se va a referir en extenso a ese punto. Señoría, el Ministerio Público ha señalado que en esta causa, esta es una causa poco habitual, digamos, una causa anormal, puesto que no ha sido posible perseguir, lo dijeron así, si mal no recuerdo, no, ocuparon el término trazar, el camino del dinero de los pagos de cohechos o de todo el dinero del que se ha hecho esta supuesta asociación ilícita. Habitualmente, señoría, en litigación penal, ¿no es verdad?, se dan dos formas de acreditar el delito de cohecho, en definitiva el lado activo en este punto, y que tiene que ver con lo siguiente, con encontrar el dinero, el video del funcionario que le está pasando el sobre, el fajo a otro, o que el funcionario que está recibiendo, perdón, o habitualmente también se suele hacer este ejercicio por la vía del enriquecimiento no justificado, que entendemos es el ejercicio que el Ministerio Público ha tratado de hacer a propósito de sacar un teléfono, un plan de teléfono, 13 millones de pesos en un crédito y pagar 3 millones de pesos en gastos comunes. Sin embargo, señoría, a lo largo de esta causa, a lo largo de esta lata intervención del Ministerio Público de 7 días, no se logró demostrar, pero bajo ninguna circunstancia, que el señor Torres no viva conforme a sus ingresos. Y voy a hacer una referencia muy sencilla justamente al estilo de vida del señor Torres. El informe 134 de la Policía de Investigaciones, el informe 134, hace referencia, señoría, a los ingresos del señor Torres. Y voy a leer solo en su página 133 la conclusión a la que llega. En conclusión, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos, se logró establecer que tributariamente los ingresos de Marcelo Torres Ferrari durante el periodo comprendido entre los años 2009 al 2013 correspondieron a 182 millones de pesos y monedas, digamos, mientras que sus egresos fueron de 25 millones de pesos, resultando una diferencia favorable de 156 millones 900 y tantos mil pesos. O sea, parece que algo de posibilidades económicas conforme a su sueldo sí existían. ¿Pero me podría repetir las cifras? Los egresos fueron Por de... supuesto, señoría. ¿La diferencia favorable es esa cifra? No, egresos, ingresos y la diferencia favorable. Ingresos por 182 millones 408 mil 646. Ya. ¿Y los egresos? Egresos 25 millones 490 mil 160. ¿Y la diferencia favorable? De... 156 millones 918 mil 486. Gracias. Sin embargo, señoría, este informe no es un informe exacto. Y por dos razones. Porque aquí hay algunas cosas que no se han contado en este informe. Este departamento de calle San Francisco al que hemos hecho referencia estaba arrendado. Por lo tanto, no se contabiliza tampoco el ingreso que obtuvo Marcelo Torres en virtud de dicho arriendo. Solo para ejemplificar, señoría, liquidación de arriendo de enero del 2013, dicho departamento, 124.200 pesos. O sea, adicionalmente a esa cifra habría que agregar el arriendo mensual de ese departamento. Y adicionalmente, señoría, como usted se pudo percatar,
En este informe, además, se contabilizan gastos de inversión y dentro de los gastos de inversión se contabiliza el departamento de calle San Francisco que tiene inscripción de 2009, cuando ya hemos aclarado que ese departamento está pagado íntegramente el año 2007. Por lo tanto, la cifra, la diferencia a favor se abulta más aún en este sentido. Adicionalmente, también se ha señalado la propiedad de la hacienda de Chacabuco, este terreno, digamos. Este terreno es uno solo y no dos, como se ha sugerido por parte del Ministerio Público. Ya hemos citado la inscripción. También he adelantado ya, señoría, a propósito de este mismo asunto, voy a hacer nada más que una referencia, se ha señalado ya que la casa del condominio El Algarrobal, usted mismo lo preguntó, es una casa cuyo terreno fue adquirido en el año 2004 y la casa construida durante el año 2005 y 2006. Se hizo incluso, la fiscal lo mencionó, se hace incluso recaer, ¿no es verdad?, parte de la imputación en los arreglos de esa casa, en que esa casa estuvo deshabitada, y voy a volver sobre el punto de que la casa estuvo deshabitada. Se hace hincapié en que esa es una prueba, ¿no es verdad?, fehaciente de mire cómo gasta plata el señor Torres. Si esa casa estuvo deshabitada, y luego nos mostraba unas fotos, como dije ya, donde constaba que se limpió la piscina, se cortó el pasto, inversiones millonarias, y se sacaron unas fotos bien bonitas con luz de atardecer, las luces prendidas, bonitas fotos. Incluso en la carpeta, no lo citó el Ministerio Público, yo entiendo por pudor, incluso en la carpeta investigativa hay una extensa orden de investigar donde, aunque usted no lo crea, con recursos públicos esto, funcionarios de investigaciones fueron, así como al home center y a todos los lugares cercanos ahí de Colina, con fotos de Marcelo Torres y de Verónica Lantadilla, si mal no recuerdo, la pareja, diciéndole, oiga, ¿le han comprado algo para arreglar la casa? ¿Reconoce la foto? ¿Le habrán comprado, no sé, ampolleta? Se hizo ese ejercicio, señoría. Yo entiendo, no lo citaron por pudor, pero se hizo ese ejercicio. Por supuesto que tuvo resultados negativos. Se hicieron, como usted pudo apreciar, un par de cuestiones más bien superficiales, cosméticas, para volver a vivir en dicha casa. Respecto de los viajes. Antes de los viajes, quiero volver a la casa del Algarrobal. Sí. ¿Tiene la recepción de obras municipal de la construcción? Para saber el año en que fue recepcionada, ya que es un tema que también salió respecto a otros imputados. De 2006. Lo buscamos por Mientras lo buscan, usted sigue con su... Perfecto. Respecto de los viajes, señoría, también se ha señalado que es otra forma de demostrar cómo los ingresos no se condicen con los egresos, dentro de ellos, supongo yo, también del señor Torres. Don Marcelo ha salido del país, lo hemos señalado, hemos dado cuenta incluso a este tribunal. No se ha tratado de viajes, no ha ido, señoría, a Dubái, digamos. Son vacaciones como las que probablemente en alguna oportunidad cualquiera de los que están en esta sala han tomado alguna vez a Cancún, alguna vez a Miami. Son viajes de esa naturaleza, no son cuestiones especialmente exóticas. Sin embargo, señoría, cabe hacer presente que el informe policial, lamentablemente no tengo a mi mano en la individualización, pero el Ministerio Público lo debe tener mucho más claro que yo, que habla sobre las salidas y las entradas y los costos de los pasajes. Lamentablemente no lo tengo a mano. Sí. Bueno, en dicho, señoría, informe se hace referencia a los costos de los viajes del señor Torres. 6 millones y tantos mil pesos a propósito de algunos viajes en que se habría incurrido, qué sé yo. Como parece una cifra exorbitante. Sin embargo, tiene un error importante ese informe. No se contabiliza que el año 2011 y 2014 se trató de viajes funcionarios y que consideran viáticos y pago de programa. Como hemos señalado ya, el programa que hemos mencionado hace referencia
a uno de los viajes, donde incluso se pagó el programa, se pagaron los viáticos. Y por otra parte, señoría, también, y aquí esto es más claro aún, puesto que tengo el documento de 28 de marzo del 2013 del Servicio Electoral de la República de Chile. No, perdón, no es este, me equivoqué yo. Señoría, voy a buscar el documento, pero en definitiva es un documento que hace referencia a los pagos como comisión de los pasajes, que sea una cuestión que no es de la mayor relevancia, pero que una cuestión que se omitió en el informe a propósito de los viajes. Lo voy a buscar para exhibírselo con posterioridad. En definitiva, el estilo de vida de Marcelo Torres, ¿cuál es? Tiene ingresos en la Municipalidad de Cerro Navia por algo más de 4 millones de pesos. Tiene ingresos de algo, de una cifra cercana a los 650, 670 millones, mil pesos en la comuna de Maipú en su calidad de concejal, para hacer un total aproximado de 5 millones de pesos. ¿Y cuáles son sus gastos? 900.000 pesos, dividendo de el Algarrobal, 285.000 pesos, el colegio de su hijo Nicolás, 400.000 pesos de pensión, a propósito de ese mismo ítem, 480 y tantos mil pesos, crédito de la señora Marcela Morales, y eso nos da un total de 2.070.000 pesos. Todos los meses, para echar benzina, para divertirse, para qué sé yo, sobran 3 millones de pesos. No parece ser que se pueda hablar de un estilo de vida o que se hacen grandes gastos de estilo de vida sin que sea una cuestión en verdad justificada. Señoría, tengo en mi mano, a propósito de su pregunta, el permiso de edificación. Ese es el documento que tengo a la vista. No sé si... No, también me sirve porque ahí también uno puede hacer una prognosis de los años en que se fue construida la casa. Y es el permiso de edificación, es el 62-2006, del 13 de marzo del año 2006. O sea, esto da cuenta del permiso sin perjuicio de que, como se ha señalado ya, es una construcción que parte del año 2005 y de eso da cuenta, por lo pronto, el crédito del año 2005 al que ya hemos hecho referencia. Señoría, para cerrar esta parte que tiene que ver con el lavado de activos, voy a invitar una vez más a un ejercicio interesante. Recordé, señoría, que a propósito de la audiencia aquí que teníamos como vecinos en la causa La Polar, recordé yo que al señor alcalde se le imputó el lavado de activos en la discusión de medidas cautelares. Y como tuve la posibilidad de ser parte de dicha causa, tengo el acta de la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares. Y es tedioso, pero lo voy a leer rápido. Son las operaciones que con las que el Ministerio Público trató de acreditar el lavado de activos del señor alcalde. Pero eso es la Fiscalía Occidente, Centro Norte. Sí. Son bien ilustrativos de lo que el Ministerio Público en esa oportunidad entendió. Es que preferiría que no trajera a colación los antecedentes de otra investigación. Señoría, solo a modo referencial, a lo mejor usted lo recuerda, fue una de estas primeras audiencias que se hizo pública. Sí, no lo recuerdo, es que prefiero que no traiga a colación alegaciones de otras causas, que no tienen relación con, Señoría, con lo que estamos solo, discutiendo hoy día. en verdad no es en verdad dice relación con la resolución del tribunal.
Es que con mayor razón tampoco quiero que traiga a colación resoluciones de otro tribunal. Está bien, señoría. Se dio cuenta de 30 operaciones en que saltó miles de millones de pesos de una Sí, cuenta a otra, creando Perfecto, sociedades pero y todo. yo le pido que por favor no Está bien, centremos el debate respecto de los antecedentes del Ministerio En que Público finalmente, y alegaciones bueno, de la defensa. no se dio por acreditado en dicha causa. Señoría, esa es mi presentación en cuanto al capítulo que el Ministerio Público señaló como tercero. ¿Parto con el que hice relación con la asociación ilícita o hacemos un receso previo a ello? Vamos a hacer un receso hasta las 11 de la mañana. 15 minutos.